Buenas noches, ya vamos a comenzar. Habiliten sus cámaras, por favor. Inicialmente les pido disculpas por haber mandado tan ya de una forma apresurada y dentro del límite de tiempo lo que es el enlace, pero no podía hacerlo de otra manera porque no había llegado todavía. Por el día de hoy no voy a preguntar nada a las señoritas porque es Día de la Mujer, o sea que pueden relajarse, que no les voy a hacer ninguna pregunta. Si quieren, apagan sus cámaras, si quieren, comen, se echan, hablan, no, hablan, lo que ustedes digan, van a hacer tranquilamente. Sí voy a preguntar a todos los estudiantes varones, porque algo de ventaja tenemos que tener, ¿no ve? Entonces, ustedes tranquilas, no les voy a preguntar nada en lo absoluto. Vamos a ir inmediatamente para no tardar mucho a lo que es nuestro estudio de que nos toca hoy. Obviamente podía tomarme el asueto correspondiente, pero ya hemos tenido clases perdidas, por lo tanto es que es mejor que pasemos las clases, ¿ya? Tenemos el tiempo justo. Entonces vamos a empezar con lo que es la articulación coxofemoral. En esta articulación coxofemoral, porque ya conocemos lo que es lo que son los coxales y lo que es el fémur, ¿no ve? Ahora, empezamos hablando de lo que son las superficies articulares. Dentro de las superficies articulares, ¿qué elementos tenemos? Con relación a lo que es el hueso coxal, ustedes saben y conocen que aquí tenemos una cavidad, que es la cavidad cotiloidea o el cótilo, ¿no ve? Esa profunda estructura que ya la conocemos bien, que se supone que de ella hemos hablado como una, ay Dios, como una estructura que tiene, hemos dicho, dos partes, ¿no es cierto? Compuesto por dos partes. Una porción que es la porción articular, que tiene la forma de una media luna, que es una superficie bastante lisa, con el extremo anterior, que es bastante agudo, y el extremo posterior, o el asta posterior, que también se llama, que es así bastante redondeado, y otra porción que tenemos, que es la porción no articular, que es de superficie rugosa, que es el fondo de esta cavidad, que es no articular, ¿no es cierto? Esto nosotros sabemos con relación a la superficie articular que encontramos en lo que es el hueso coxal o la cavidad cotiloidea. Por otro lado tenemos lo que es la cabeza, esta que es la cabeza de quién, la cabeza del fémur, que ya sabemos representa los 2/3 de una esfera, ¿no es cierto? Y que tiene particularidades como un elemento aquí importante al que además le hemos dado el nombre, en realidad le hemos dado dos nombres, ¿no? Y ahora voy a comenzar a preguntar. ¿A quién voy a preguntar? A los varones. ¿Por quién voy a empezar? Por el varón que tiene la cámara apagada, Kevin Mendoza Viluyo. Habilite la cámara, por favor. Kevin. ¿Qué era lo que hemos mencionado? Aquí tenemos lo que es la cabeza. Y hemos dicho esta cabeza representa los 2/3 de una esfera. Y esta cabeza tiene en la parte un poco más abajo de la mitad y en la región anterior va a tener esto que se llama ¿qué? La fosilla del ligamento redondo, doctora. ¿O qué? Pero pues hemos dado también otro nombre, hemos dado dos nombres. La fobia La capitis. fobia capitis, eso, la fobia capitis, que espero que no se olviden esa denominación, ¿no? Entonces, aparte de eso, tenemos aquí, recordando las partes que tenemos en este hueso, ¿qué se llama esto que yo estoy marcando, Kevin? El cuello anatómico, doctora. El cuello anatómico, ¿esto qué sería? El... es el Trocánter mayor, trocánter mayor, sí, sí. ¿viste? Trocánter menor. Y esto, Es
la es la línea intertrocanteria, doctora. Sí, la línea oblicua o la línea intertrocanteria, ¿no? ¿Y esto qué sería? Eso ya es el borde, no, ya no sería línea intertrocanteria, sería el borde interno. No, esta es una vista posterior. Todo lo que aquí vemos es una vista anterior y esta es una vista en realidad lateral hacia posterior del hueso, pero lo que nos está mostrando con esta imagen es esta estructura que yo tengo aquí pintada, que es la cresta intertrocanterea. ¿Por qué la muestra de esa manera? Precisamente para hacer una diferenciación entre esto que es una línea y esto que es más bien una cresta, que si sostendríamos el hueso en nuestras manos es bastante notoria la diferencia. Pero esta es la cresta, ¿ya? Si sostendríamos el hueso, lo vemos por atrás. Entonces, aquí con el número 4 está la línea en una vista anterior y con el número 10 es lo que corresponde a la cresta intertrocanteria, ¿ya? Pero bueno, está bien, no estás perdido, Kevin. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? El cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico, ¿ves? Sí, ya. Entonces, estamos repasando de una manera muy. Aquí sí se nota bastante. Si ustedes se fijan bien, esto es una vista anterior, todo esto, y todo esto es una vista posterior. Creo que no hemos terminado línea áspera, ¿no? No hemos terminado la parte superior de la línea áspera. Como no me han hecho recuerdo, no hemos terminado. Entonces vamos a aprovechar esta imagen para terminar, ¿ya? Esto que es sumamente importante y que no podemos dejar pasar. En esta vista anterior estamos viendo lo que es la cabeza, lo que es el cuello, con su borde superior, el cuello anatómico, el borde inferior del cuello anatómico. Esto correspondería al trocánter mayor con la cara interna del trocánter mayor. Aquí encuentro la fosita digital. Esto correspondería al trocánter menor. El trocánter menor se llama también trocantín, ¿ya? Aquí está la línea oblicua, esta línea oblicua que tenemos entre el trocánter mayor y trocánter menor. Y en una vista posterior, aquí tenemos lo que es trocánter mayor, todo esto la cara externa. Aquí tenemos el trocantín o trocánter menor, que se lo ve mejor en una vista posterior. Fíjense, de por sí, aquí lo estamos viendo en una vista anterior, pero se nota que está un poco hacia atrás, ¿no ven? En cambio, damos la vuelta al hueso y lo vemos por atrás y es bastante notorio este trocantín o trocánter menor. Y aquí, como ustedes están viendo, está esta cresta intertrocanteria, que no es una línea, porque más bien se profundiza totalmente y de la cresta intertrocanteria. Ahora, cuando hemos hablado de los bordes, hemos mencionado que el borde que más nos interesa, ¿cuál era? El borde posterior, ¿no es cierto? El borde posterior. Atiéndanme bien, por favor, los que se están por dormir o están pensando en otra cosa. Ahora, concéntrense bien y escuchen lo que les voy a mencionar. Aquí estamos haciendo el recorrido de lo que es el borde posterior. Ese borde posterior, hemos dicho, tiene un labio interno y un labio externo. Ya hemos hablado de qué músculos se insertan en cada uno de sus labios. Y hemos dicho también que hay otros músculos que se insertan en el intersticio o en medio de sus labios. En la porción inferior del hueso, en la porción distal del hueso, hemos dicho que viene de esta manera lo que es el borde posterior, se divide en dos ramas y aquí alberga lo que es el triángulo popliteo, ¿no? Eso hemos desarrollado la última vez que hemos pasado clases. Hemos dicho que tenemos una rama interna, una rama externa y ya hemos hablado de lo que es esta formación del rombo popliteo con esta parte que corresponde al triángulo superior de este rombo popliteo, donde lo encontramos en la parte distal del borde
de la línea áspera o borde posterior, pero nos faltaba hablar de la parte superior. La parte superior de este borde posterior se divide en 3 ramas, que son que que la estoy pintando con rojo, que sería la más larga, que está yendo hacia dónde, hacia el trocánter mayor, ¿ya? Está yendo hacia el trocánter mayor y se va a constituir en una cresta, que es una cresta que se llama la cresta para el glúteo mayor, porque ahí se inserta ese músculo. Ahora, tenemos otra cresta, a ver, le pondremos este otro color, esta, que está yendo hacia dónde, está yendo hacia el trocánter menor, y esa cresta va a dar también lugar a la inserción de otro músculo, ¿ya? Otro músculo es el que se va a insertar ahí. Estamos hablando de lo que corresponde a la cresta que va a terminar en el trocánter menor. No hemos hablado de esto, ¿no es cierto? No les había explicado esta porción superior del borde posterior, ¿o sí? No. Ya. No. Espérame un ratito, por favor, tengo aquí un problemita con mi diapositiva. Ya, perdón, les decía. Entonces estamos aquí con este color verde, estoy marcando lo que es la cresta que va a ir a terminar en el trocánter menor. Ya, esta se llama cresta del pectíneo, porque es el músculo pectíneo el que se va a insertar aquí en esta cresta. Y ahora con otro color yo voy a marcar otra cresta que va a ir a terminar en la parte anterior e inferior del cuello. Entonces, de esta manera va a venir así y va a terminar en la parte inferior y anterior de lo que es el cuello. Esto va a venir aquí. Y esta es la cresta del vasto interno. Aquí se va a insertar lo que es el músculo vasto interno. Entonces, fíjense, he marcado con color rojo lo que es la cresta que corresponde, la cresta del glúteo mayor, así se llama. ¿Dónde va a ir a terminar? En el trocánter mayor. He marcado con verde lo que es la cresta del pectíneo, que va a ir a terminar ¿dónde? En el trocánter menor. Y he marcado con amarillo lo que es la cresta del vasto interno, que va a terminar en la parte anterior e inferior de lo que es el cuello. ¿Ya? Más o menos estaríamos a este nivel. Es donde estaríamos llegando con el color amarillo. De esta manera, si ustedes se dan cuenta, hemos mencionado, nuevamente voy a hacer esto, y para que quede bastante claro, este borde posterior o líneas ramas, es decir, se bifurca. Bifurca quiere decir que se divide en dos. Bi viene de que hay dos partes. En cambio, en la parte superior se trifurca, o sea, en 3. La cresta del glúteo mayor, la cresta del pectíneo y la cresta del vasto interno. Importante, o sea que no lo podíamos pasar de largo, ¿ya? Ahora volvemos a lo que es articulación.
Cuando nosotros estamos hablando en esta vista anterior de que aquí yo tengo el trocánter mayor y aquí tengo el trocánter menor, y hemos mencionado, como su compañero decía, aquí tengo una línea, ¿no es cierto? Que es una línea oblicua. Esta línea oblicua, ¿dónde empieza y dónde termina? En el tubérculo pretrocantéreo, ¿ya? Y en el trocánter menor, yo tengo en la parte anterior del trocánter mayor, tengo aquí otro tubérculo que se llama tubérculo pretrocantíneo. ¿Por qué se llama tubérculo pretrocantíneo? Porque les he dicho que el trocánter menor también se llama trocantín. Entonces, fíjense, está marcado con color amarillo. La línea oblicua está yendo de tubérculo pretrocantéreo a tubérculo pretrocantíneo. ¿Por qué es importante esto? Porque como estamos hablando de articulación, la cápsula articular de esta articulación va a venir precisamente hasta este límite, hasta esta línea oblicua, y los ligamentos van a dirigirse hacia estos tubérculos pretrocantéreo y pretrocantíneo, y es precisamente lo que nosotros vamos a ir estudiando, ¿ya? Por eso tienen que conocer esa parte. Bueno, ahora, ¿de qué género de articulaciones estamos hablando? Estamos hablando del tipo de... Por lo tanto, en la senartrosis tenemos todos los movimientos: extensión, flexión, rotación interna, externa. Tenemos aducción, abducción, y tenemos la circunducción, que es todos estos movimientos combinados, ¿no? El mismo género que tenemos en nuestra escápula humeral, tenemos también aquí, que responde a esta articulación. Ahora, que ya hemos dicho, hay una porción que es articular y otra porción que es no articular. No vamos a ahondar más en estos detalles porque ya lo hemos desarrollado. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de la articulación del hombro, hemos dicho que teníamos un rodete glenoideo, ¿no es cierto? ¿Que nos servía para qué? Nos servía para ampliar y profundizar lo que era la cavidad. En este caso también tenemos una estructura parecida, que es un fibrocartílago de 5 a 6 milímetros de altura, que nos va a servir para sujetar también y ser parte de lo que es esta articulación. Si bien no tenemos tanta necesidad de que la cabeza de este hueso es bastante convexa y la cavidad es bastante cóncava, es decir, la puede abrazar bien. Sin embargo, lógicamente, por el mismo hecho de que es una enartrosis, es decir, que hace todos los movimientos y que está sosteniendo ya todo lo que es el tren superior del cuerpo, obviamente tiene que ser una articulación bastante fortalecida, ¿no? Y tenemos la formación de este rodete glenoideo, como les decía, que es un fibrocartílago de 5 a 6 milímetros de altura aproximadamente, que está rodeando todo este contorno que corresponde a la cavidad donde yo tengo la ceja cotiloidea ahí. Está rodeando todo eso. Cuando llega, ustedes también recuerden, por favor, y atiéndanme bien esta parte. Si ustedes recuerdan, cuando estamos hablando de la cavidad cotiloidea, decíamos que tenemos unas escotaduras, ¿no es cierto? Aquí teníamos unas escotaduras que resultaban ¿de qué? De la fusión de esos tres huesos que tenemos en nuestra vida embrionaria, que son el ilion, el isquion y el pubis. Estos todos se unen y dejan su huella de unión en lo que es esta cavidad cotiloidea. Y por eso yo aquí tengo unas pequeñas escotaduras. La iliopubiana, la ilioisquiática, y aquí tengo una escotadura que es bastante profunda, que correspondería a la isquiopubiana, ¿no ve? Esta es la escotadura isquiopubiana. Fíjense, y ustedes recuerdan que la escotadura isquiopubiana era una escotadura bastante profunda. Estas otras escotaduras se llegan a borrar con lo que es
esta inserción de lo que es este rodete glenoideo. Ya las llega a borrar, o sea, las llega a cubrir y no se notan. Están como borradas por lo que es el cartílago. En cambio, aquí con rojo yo he marcado esa escotadura isquiopubiana que no se borra. El cartílago o ese rodete en este lugar va a saltar de esta manera y va a dejar una formación como de un ojal, como ustedes están viendo. Ahí voy a hacer un ojal mejorcito. Ya. Como de una estructura de forma ovalada, ¿no? Ahora, este ojal, ¿cómo está formado? Una porción es el hueso, o sea, lo que está rojo correspondería a la escotadura isquiopubiana y lo que está amarillo correspondería a ese salto que hace nuestro rodete, ¿ya? Ahora, en esta parte, y la voy a pintar no de amarillo, sino la voy a pintar de verde. En esta parte, nuestro cartílago cambia de nombre. Es el mismo, pero cambia de nombre y se llama ligamento transverso. ¿Ya? Simplemente cambia de nombre. Sabemos que es el mismo, pero cambia de nombre. ¿Ya? Ahora, esa estructura queda así a manera de ojal. Bueno, eso es algo que tenemos que también tomar en cuenta para todo lo que sigue. Ya. Aquí precisamente está por escrito todo lo que yo les acabo de decir. La porción libre del rodete queda encima de la escotadura isquiopubiana, salta a manera de un puente y se forma lo que es el ligamento transverso. Bueno, eso es lo que nos interesa, ¿ya? Y vamos. Este ligamento transverso es esta estructura que yo les he mencionado, que está en esta parte. No voy a repetir lo que está escrito en la diapositiva. Ustedes tienen también toda la explicación y la descripción en sus libros. Y nos vamos a lo que son los medios de unión. En los medios de unión vamos a tener, como toda articulación, un ligamento periférico o capsular, que es nuestra cápsula articular, y lo que corresponde a los ligamentos de refuerzo. Cuando hablamos de la cápsula articular, aquí nos vamos a detener porque es sumamente importante ver dónde se inserta lo que es la cápsula articular o este ligamento capsular, que también se llama de esta manera. Va a tener dos puntos de inserción, ¿no es cierto? Lógicamente, una parte por el lado del coxal y otra por el lado del fémur. En lo que corresponde al lado del coxal, nosotros nos imaginemos y ustedes recuerden en su cabeza, vean, tienen que, saben que para estudiar y aprender anatomía, tienen que conocer bien los huesos o sea, las imágenes. Tienen que grabar la imagen del hueso en su mente. Si bien no tenemos la oportunidad de sostener el hueso en nuestra mano como quisiéramos, pero las imágenes que hay en internet, en sus libros y a todo lo que ustedes tienen acceso, son bastante elocuentes. Entonces, así como a veces a alguien nos gusta mucho y lo vemos, lo soñamos de delante, de atrás, de perfil, de lado, no lado, en toda clase de vista, así tenemos que conocer, cerrar los ojos y ver el hueso que estamos estudiando, ¿ya? Entonces, lo que corresponde al hueso coxal, ustedes se imaginan el hueso coxal en su cara externa y ¿qué teníamos? Teníamos lo que era esa cavidad cotiloidea. Y esa cavidad cotiloidea estaba rodeada o contorneada por lo que era la ceja cotiloidea, ¿no es cierto? Entonces, por este ligamento capsular, por parte del coxal, se va a insertar en todo el contorno de la ceja cotiloidea y en la cara externa de lo que es ese rodete que va a estar adherido a esta cavidad cotiloidea. Estamos hablando de que este rodete cotiloideo es un fibrocartílago que está ahí para ampliar la cavidad articular en extensión y en profundidad y además para servir de refuerzo a lo que es la articulación.
Ahora, cuando se encuentra con la escotadura isquiopubiana, se inserta en la cara externa de lo que es ese rodete, o sea, en lo que es el ligamento transverso. Por lo tanto, una vez más confirmamos que queda una estructura así ovalada, ¿no es cierto? Que es un ojal, que ya les he dicho está formado una parte por lo que es hueso y otra parte por lo que es ligamento, ¿no? En este caso, ligamento transverso. Ahora, eso por parte del coxal, lo que corresponde al coxal. Ahora, en lo que corresponde al hueso fémur, y aquí la diapositiva ya lo dice todo, estamos viendo, por delante va hasta la línea oblicua, está del fémur, y por detrás divide el cuello anatómico en 3 partes. Los 2 tercios internos, la unión de su tercio externo con sus 2 tercios internos, hasta ahí va lo que son estas fibras de la cápsula articular. Y aquí todo está ya bastante explicado. Lo vamos a ver de mejor manera en esta diapositiva. Nos vamos aquí. Aquí. Fíjense, esta va a ser una vista anterior y esta otra es una vista posterior, ¿ya? Por delante hemos dicho, va la cavidad, el ligamento capsular o la cápsula articular va a ir a insertarse en todo el contorno de lo que es la cavidad cotiloidea y en la cara externa del rodete glenoideo, ¿no? Entonces, en todo eso. Ahora, en lo que se refiere o respecta al fémur, va a venir hasta lo que es, va a cubrir todo hasta lo que es la línea oblicua. Esa línea oblicua de la que ya hemos hablado y ya hemos estudiado. Ahora, si lo vemos por detrás, por el lado del coxal, ya sabemos dónde va a todo el contorno de la ceja cotiloidea, de la cavidad en sí. Pero por este lado, por el lado de lo que es el cuello, que lo voy a dibujar de esta manera, el cuello lo está dividiendo en 3 partes. ¿Ya? Entonces, esta parte es un tercio, esta parte es otro tercio y esta otra parte es otro tercio. Y el libro nos dice, la unión de sus, todo esto es interno, ¿ya? Y esto es externo. O sea, aquí me estoy encontrando con todo lo que, pues estoy a este nivel más o menos, esta línea que voy a dibujar aquí, esta línea de color amarillo, va a estar más o menos a este nivel. Estoy dibujando solo el cuello anatómico del hueso, ¿ya? Y obviamente hacia este lado es externo, ¿no? Estoy a este lado, estoy así, con esto. Ya. Entonces nos dice la unión de sus 2 tercios internos con su tercio externo. Ahí trazamos un punto que sigue todo el contorno y hasta aquí viene a cubrir lo que es la cápsula articular. Por eso ustedes están viendo que en el dibujo está hasta aquí nomás. Entonces, si por delante estoy viendo que va hasta la línea oblicua o la línea intertrocanteria, yo podría pensar que atrás está yendo hasta la cresta intertrocanteria. Pero el libro ya nos está explicando que no, que está yendo solo hasta este nivel. Solo está cubriendo los 2 tercios del cuello anatómico, ¿ya? Eso es algo que tiene que quedar sumamente claro y es muy importante de entender. Es algo que siempre se pregunta. Ahora, este ligamento capsular tiene diferentes fibras que son en distintas direcciones más bien.
La mayor parte de las fibras son circulares, ¿ya? Son circulares. Aquí ustedes les están viendo en todas direcciones porque ya estamos también con lo que son los ligamentos, pero estoy hablando en este momento solo de la cápsula articular. Entonces, esas fibras en este lugar, aquí, van a formar como si fueran un acúmulo, ¿ya? Como si estarían más estrechas lo que son estas fibras y van a formar una estructura que es un poco independiente. Tiene fibras que son circulares o anulares, que también aquí se llama, y aquí lo que está marcado de ese color lila es como si las fibras se hubieran hecho más conglomeradas, más amontonadas, ¿ya? Y aquí han formado un ligamento que se llama ligamento anular o ligamento de Weber, que es parte de la misma cápsula, no es otra cosa, solo que es como si fuera, la cápsula articular es como si fuera un tejido, y en el tejido aquí hemos tejido de una manera más estrecha los puntos, digamos. Por lo tanto, aquí se forma como si fuera el borde de una chompa, pongámosle así, de una forma muy burda la explicación, pero si nos sirve, entonces, ¿por qué no hacerla? Es como si fuera el borde de una chompa, a las fibras circulares aquí se amontonan y forman un ligamento que se llama ligamento anular o ligamento de Weber, que aquí lo estoy escribiendo o estoy por lo menos intentando escribir. Ligamento anular o ligamento de Weber. Eso, ¿ya? Entonces, ahí está. Eso con respecto a lo que es la cápsula articular. Ahora, nos vamos a lo que son, aquí está más claro lo que decíamos, tenemos 1, 2, aquí, ¿no ve? Entonces, fíjense que 1/3 del cuello anatómico está quedando libre y solo los 2/3 internos están cubiertos por lo que es la cápsula articular. Donde tendría aquí el ligamento de Weber, estaría en esta parte, donde las fibras van a hacerse, son circulares, sin embargo se van a reunir en una sola estructura, que más notoria, y eso se llama ligamento de Weber, que es parte de la misma cápsula articular, ¿ya? Bueno, esto no, lo vamos a pasar. Aquí está, ¿cómo son las fibras? Les decía, ¿cómo son estas fibras? Y aquí estamos hablando de lo que es este ligamento de Weber y más detalles que ya están en su libro, no los vamos a repetir. Y ahora nos vamos a lo que son los ligamentos de refuerzo. Hemos hablado hasta ahora de lo que es la cápsula articular y cuáles son los ligamentos de refuerzo. Este ligamento que se llama iliofemoral, el ligamento isquiofemoral y el ligamento pubofemoral. Fíjense que no son difíciles de recordar, no es necesario que ustedes hagan chancho cuando estén haciendo su examen. ¿Por qué? Porque si conocen ustedes el hueso iliofemoral, cómo está constituido lo que es este hueso sacro, hemos dicho es como si tuviera la forma de reloj de arena y al medio está la cavidad cotiloidea. Esta porción es el ilion, aquí tenemos el isquion y aquí tenemos lo que es el pubis, ¿no ve? Entonces, una parte viene del ilion hacia el fémur, es el iliofemoral. Otra parte viene del isquion hacia el fémur, es el isquiofemoral. Y otra parte viene de esa porción que es el pubis al fémur, que es el pubofemoral. Entonces, no son difíciles de recordar estos nombres. ¿Ya? Ahora vamos a conocerlos.
El primero hemos dicho, es el ligamento iliofemoral, que tiene estos nombres también, y los tienen que conocer, sí, los tienen que conocer. Ligamento iliofemoral o ligamento de Bertin o ligamento en Y de Bigelow. Tienen que saber todo eso, sí, porque así se llama y lo podemos nombrar con sinónimos. Ligamento iliofemoral o ligamento de Bertin o ligamento en Y de Bigelow. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Alguna duda de algo? ¿No? Ya. Entonces continuamos con lo que es este ligamento iliofemoral. ¿De dónde va a partir este ligamento iliofemoral? Va a partir por debajo de la espina ilíaca anteroinferior, es decir, por debajo del tendón directo del músculo recto anterior. Nos vamos a ir a buscar lo que es aquí. Aquí tenemos la espina ilíaca antero. Esta es la escotadura, más arriba está la espina ilíaca antero superior, esta es la escotadura, y aquí yo tengo la espina ilíaca antero inferior. Esto que vemos aquí con el número 5, esto es la inserción del músculo recto anterior. Entonces, parte de lo que es la espina ilíaca antero inferior y va a tener se va a dividir en dos fascículos. Comienza como una sola estructura y se divide en dos fascículos. Ya se va a extender a manera de abanico, se dirige hacia abajo y hacia afuera, como les decía, en forma de un abanico, es decir, se va a abrir. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar a nivel de la línea oblicua, pero que como se ha dividido en dos, va a tener dos tipos de fibras. Unas que van a terminar a nivel de lo que es el tubérculo pretrocantéreo, que está aquí, y otras que son más oblicuas, que van a terminar a nivel del tubérculo pretrocantíneo. Entonces, por eso se llama ligamento en Y de Bigelow, porque empieza como una sola estructura, luego se divide así en dos, y ahí tenemos esta forma como de una letra Y que está invertida. A ver, por eso se llama Y de Bigelow. Estas fibras van a terminar a nivel del tubérculo pretrocantéreo y estas otras, que voy a hacer de otro color, estas van a terminar a nivel del tubérculo pretrocantíneo. Aquí estaría el tubérculo pretrocantíneo. Estas son las fibras que van al tubérculo pretrocantíneo, que son fibras más oblicuas. Y estas son las que van a terminar a nivel del tubérculo pretrocantéreo. ¿Ya? ¿De dónde está partiendo? De la espina ilíaca anteroinferior. Este es el ligamento iliofemoral o ligamento en Y de Bigelow. Esta diapositiva simplemente nos está mostrando una de todas las partes de lo que es este músculo cuádriceps. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, explicaba de manera más extendida lo que es la inserción del ligamento recto anterior con lo que es el tendón directo y el tendón reflejo y demás, pero aquí no vamos a ahondar tanto en ese tema. Entonces, si se fijan, aquí está mucho más notorio, ¿no? El fascículo superior se llama fascículo iliopretrocantéreo, aquí con este color, iliopretrocantéreo, así se llama. El fascículo superior se llama iliopretrocantéreo. Y el fascículo inferior es este, se llama iliopretrocantíneo. ¿Ya?
estos dos fascículos son del ligamento iliofemoral. Ahora nos vamos al ligamento isquiofemoral. ¿De dónde está partiendo? Su nombre nos lo está diciendo. ¿De dónde va a partir este ligamento isquiofemoral? En la parte posterior e inferior de la articulación los vamos a encontrar. ¿Y de dónde va a partir este ligamento? Isquio, no, sí, estamos en el isquiofemoral. Entonces, este ligamento tiene su nacimiento en lo que es el canal subcotiloideo. ¿Dónde voy a encontrar? Y estoy buscando, ¿dónde voy a encontrar ese canal subcotiloideo? Yo voy a ir a ver alguna para que sea más fácil. Ya, aquí. Si ustedes se fijan, aquí abajito, debajo de la cavidad cotiloidea, yo tengo una especie de canal, porque es una zona más profunda, ¿no? Este es el canal, este es el canal que se llama canal, que es lo que les acabo de mencionar. Subcotiloideo. Subcotiloideo, exacto, subcotiloideo. De ahí van a partir las fibras y de la porción de la ceja cotiloidea que le corresponde, por supuesto. Y estas fibras, ¿hacia dónde van a ir? Van a ir hacia arriba y se van a reunir en una estructura que va a parecer a una cinta que va a ir hasta lo que es la cara superior del cuello y vienen hasta lo que es el borde anterior de la cavidad digital del trocánter mayor. Entonces ahora vamos a volver a lo que era nuestra imagen para que nos podamos ubicar. Aquí. Entonces, en esta imagen yo aquí se supone que tengo, esto es una vista posterior de la articulación lógicamente, y aquí abajo tengo este canal subcotiloideo. Las fibras se van a dirigir hacia arriba y hacia afuera y van a dirigirse hacia dónde. Aquí yo tengo esto que es, esto es el trocánter mayor. Y en el trocánter mayor, en lo que es la cara interna de este trocánter mayor, yo tenía aquí la fosita digital, ¿no ve? Entonces, a esa fosita digital es donde van a ir estas fibras del isquiofemoral, ¿ya? Ahora, eso es lo que corresponde al isquiofemoral. Aquí está más claro lo que acabamos de decir, que les he dicho, que va a ir del canal subcotiloideo, parte de lo que es la ceja, se dirige hacia arriba y hacia afuera, y va a ir a lo que es el borde anterior del canal digital, más lo que corresponde a la fosita digital. Ahora, a ver. Ay, ya. Entonces sería este, que lo estamos viendo. Todo esto sería el isquiofemoral. Ahora nos vamos a lo que corresponde este otro ligamento que es el pubofemoral, de dónde va a partir. Y para eso recordamos
necesitamos recordar qué estructuras teníamos en este recorrido del borde anterior. Teníamos lo que correspondía a la eminencia iliopectínea, después continuaba lo que era la cresta pectínea. Y si ustedes se fijan, nos está diciendo que viene, se inserta por el lado del coxal en la eminencia iliopectínea, la cresta pectínea, la rama horizontal del pubis, y es lo que tenemos aquí precisamente, por eso es que está viniendo hasta aquí, el cuerpo de lo que es el pubis, porque hay ligamentos que se extienden un poco más, de esa manera. Todo este espacio que yo tengo aquí en el agujero obturador, se supone que está ocupado por lo que es la membrana obturatriz. Entonces, este ligamento, hay algunas ocasiones en las que también se puede llegar a insertar en lo que es parte de esta membrana obturatriz. De ahí se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera y va a ir a la fosita rugosa que encontramos delante del trocantín. Esto va a ser el trocantín y delante del trocantín hay una fosita rugosa y sería el ligamento de cadera dispuesto. Así. Ay, no, qué inteligente que soy. Ya. Ahora sí. De esta manera, lo que es la eminencia iliopectínea, la cresta pectínea, puede llegar a lo que es la parte del cuerpo, la rama horizontal del pubis, puede llegar hasta lo que es el cuerpo del pubis, se puede insertar en lo que es la membrana obturatriz y de esta manera se hace como una estructura más escotada a este nivel, de esa forma, y viene a terminar en lo que es una fosita que encontramos por delante de lo que es el trocantín, es decir, el trocánter menor, ¿ya? Esa sería la inserción de este ligamento pubofemoral. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, esto es algo muy importante que ustedes tienen que notar, hemos hablado de los 3 ligamentos. La conexión se está haciendo un poquito inestable, espero que ahora ya esté mejor. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos, y atiendan bien por favor esta parte, aquí tenemos una formación que es muy, muy importante. La vamos a ver. No, aquí nomás. Bien. Aquí tenemos una formación que es muy importante, les decía, porque tengo que tomar en cuenta que estamos en una vista anterior. ¿Qué ligamentos yo estoy viendo? El ligamento iliofemoral con o en Y de Bigelow, con su rama iliopretrocantérea y con su rama iliopretrocantínea. ¿Qué más veo? Veo lo que es el ligamento pubofemoral. Y ahora, ¿qué es lo que veo? Que se está formando como una especie de letra, que sería la letra N, ¿no es cierto? Entonces, esa unión y esa formación que vemos es lo que se llama la N de Welker, ¿ya? N de Welker. Aquí voy a escribir lo que es Welker. La N de Welker. N de Welker. Si yo pregunto, ¿cómo está constituido la N de Welker? Entonces yo tendría ligamento iliofemoral
con su rama o su fascículo iliopretrocantéreo, iliopretrocantíneo y por el ligamento pubofemoral. De esa manera está constituido esta estructura que se llama la N de Welker. ¿Entendido? ¿Entendido o no entendido? Solo los hombrecitos me tienen que responder para que no les pregunte. ¿Entendido, Carlos Enrique? Doctora, ¿puede volver a repetir cómo estaba formada la N de Welker? La N de Welker está formada por el ligamento iliofemoral o Y de Bigelow con su fascículo y su fascículo iliopretrocantíneo, que es el... ¿Entendido? Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Bueno, creo que no tienen más preguntas. Solo nos falta hablar de lo que es el ligamento redondo, que es bastante simple, que ustedes también lo pueden leer en sus libros, no es complejo, es muy simple. Y lo vamos a dar así. Ay, ¿dónde está? Aquí. Aquí estamos viendo lo que es el ligamento redondo. Este ligamento redondo empieza como una sola... a ver, ¿dónde podría explicar en qué diapositiva está mejor este ligamento redondo? Aquí tendría que ser. Entonces, ustedes saben que el ligamento redondo va a tener así como si fuera dos ramas que van a ir a lo que es una dirigida hacia el borde o hasta posterior de la porción articular de la cavidad y otro va a ir hacia lo que es el asta anterior de esta porción articular. Se va a insertar en la parte profunda de lo que es la cavidad en la zona rugosa y va a venir a terminar aquí en lo que es la fovea capitis o la fosita del ligamento redondo. Entonces, como una estructura que en el ligamento redondo está así y cuando se dirige a la cavidad se abre como si fueran dos patitas. Y aquí esta parte circular que estoy dibujando es la inserción que tiene en la fovea capitis o la fosita del ligamento redondo. ¿Entendido? Eso es bastante simple. En realidad, esa forma que tiene el ligamento redondo. ¿Alguien tiene alguna consulta? No tiene ninguna consulta, espero que me hayan entendido.
que les haya servido. Les vamos a avanzar después lo que corresponde a la articulación del sacro con lo que son los huesos coxales. Y luego vamos a pasar a rodilla, garganta del pie y listo. ¿Ya? Entonces espero que ustedes estén estudiando para que no estén perdidos, qué es lo que interesa, que ustedes entiendan, no que memoricen, sino que entiendan lo que se les explica. Bueno, esa es la idea. Todos obviamente están en la libertad de preguntar, y sobre todo que alimenten siempre lo que corresponde a fortalecernos como mujeres, a estar siempre, a ser autosuficientes, no solamente en lo que se refiere a la parte económica, sino sobre todo emocional. Tenemos que aprender a querernos, a aceptarnos con todo lo bueno y malo que tenemos como cualquier persona, a querer lo que es no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestras emociones, nuestro corazón, que es lo que más vale. Y por lo tanto, precisamente por eso, no solamente dar amor hacia los demás, sino también exigir el mismo nivel de respeto que nosotras damos y que tenemos que valorar, sobre todo nosotras mismas, lo que tenemos y lo que somos. Y lo demás ya viene por añadidura, y el mundo y de por sí ya nos llega a dar, y la vida lo que nosotras merecemos. Pero eso siempre en una alimentación y en una búsqueda de lo que es nuestra autoestima, sobre todo, y el respeto que nos debemos cada una de nosotras a nosotras mismas. De por sí, el hecho de ser mujer es bastante complejo, no solamente por el hecho de que físicamente, hormonalmente, fisiológicamente, somos un cúmulo de emociones que las que tenemos que aprender a entender y valorar en primer lugar somos nosotras mismas. Lo demás es lo que en el camino ya se va formando y se va encontrando. Espero que hayan pasado un bonito día y que más que un día sea un homenaje a lo que cada una es y lo que cada una de ustedes vale. Ninguna persona tiene por qué compararse con otra. Todas y cada una tenemos nuestra esencia y nuestra fortaleza, que es bastante grande, muy, muy grande. Si nos damos cuenta, realmente la mano que domina al mundo es la mano que mece la cuna, porque además de ser mujeres, cuando llegamos a ser madres, de cómo nosotros criamos a nuestros hijos, va a depender de cómo nuestros hijos van a formar sus familias. Entonces, esas responsabilidades nunca las debemos tomar como carga, sino más bien como privilegios que la vida nos ha dado y que estamos más que listas y más que preparadas para cumplir. Como les digo, el homenaje viene sobre todo de nosotras mismas. Lo demás, una vez más, repito, es lo que se encuentra en el camino. Espero que estén bien, que estén siempre sanas, siempre fortalecidas, siempre fuertes y siempre sólidas en sus emociones y en sus sentimientos, que es lo más importante. Que les vaya muy bien a todos los hombrecitos también. No les he hecho mucha mención, pero cuando sea Día del Hombre prepararé algún acto especial. Mientras tanto, el homenaje es para las niñas. ¿Ya? Buenas noches, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.